Cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. Ahora en este estudio, en este tiempo de radio, en Hoy por Hoy, comenzó a bailar pues a los 4 años y con 15 en la adolescencia dejó Sevilla para irse a estudiar en la Escuela de Ballet Nacional en Madrid. Con 26 había creado ya su propia compañía, es Premio Nacional de Danza, es un referente del baile flamenco en España y en el mundo, y hace una semana abrió el Festival de Peralada. Lo hizo con un solo de danza para menos de 100 espectadores presenciales, claro, y para otros cientos que siguieron el espectáculo por streaming. El espectáculo tenía por nombre Entremos en el Jardín, que comenzó con un escenario vacío en el que resonaban estas palabras. Yo no sé quién soy si no soy lo que bailo. Yo no sé quién soy si no soy una mujer que tiene como maestro aquel viejo camino que me recuerda que somos instigadores de la belleza y aviva nuestra inapelable condición de creadores de un amor que solo es viable cuando se expresa en la coreografía perfecta del yo en el nosotros, abrazando la compleja belleza del mundo. María Pajes, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Yo no sé quién soy si no soy lo que bailo, ¿no? Así empezaba esta reflexión. Sí, bueno, estas son palabras de El Arbi El Arti, que me conoce muy bien. Bienvenido, buenos días. Y bueno, sabe perfectamente lo que representa el baile, la danza para mí, que está en mi vida, como tú bien contabas antes, desde toda la vida, que me acompaña, nos acompañamos y que somos ya inseparables, claro, ¿no? Luego vamos a hablar de algunos de los proyectos, porque uno de los motivos por los que invitamos a María Pajes a esta conversación esta mañana tiene que ver con el futuro inmediato, es decir, con cosas que van a ocurrir, por ejemplo, a partir de septiembre, con el nuevo curso, un máster, el primer máster, ¿no?, que se va a crear con el flamenco como argumento medular, pero además tienes tu propio centro. Es decir, la danza lo ha sido todo, es tu vida hasta ahora y lo va a seguir siendo por mucho tiempo en adelante, porque no paras de tener ideas y proyectos. Sí, claro, la verdad que sí, que todo lo que tenga que ver con la danza tiene muchísimos caminos que seguir. Y en este camino el Arbi y yo nos juntamos para hacer un proyecto que es el Centro Coreográfico María Pajes de Fuenlabrada. Y a partir de ahí hemos ido creando pues toda esa amplia posibilidad que tiene la danza y que necesita la danza, como es la creación de este, empieza como curso de expertos con la Carlos III, y era situar la danza en el espacio y la dimensión universitaria, porque la tiene y porque es necesario que esto sea así, que tenga este reconocimiento también. Claro, que llega, pero que ha tardado mucho en llegar, quiero decir, año 2020, 2021, curso 2021, ¿no?, este reconocimiento universitario de la danza. Bueno, dice mucho de lo que se va a hacer a partir de ahora, pero también dice poco, o quizá no tanto, no sé si lo creéis, de la relación que ha podido tener este país con la cultura, con determinados ámbitos de la cultura. A ver, yo igual creo que el Arbi... Buenos días, el Arbi. Buenos días. Asentía mientras decía esto, no sé si... El tema, a ver, vamos, a ver, hay que reconocer una cosa, es decir, el flamenco está en la universidad ya. Probablemente nuestra propuesta es un elemento más, es un eslabón más dentro de la integración del flamenco en el mundo universitario, ¿no? Lo que nosotros reivindicamos desde el Centro Coreográfico María Pajes de Fuenlabrada es la coreografía flamenca como un arte de artes. Y por esta vía estamos integrando y reconociendo a los profesionales que hacen posible el espectáculo flamenco. Es decir, una coreografía no es un acto trascendental que se genere
cuando María se sube al escenario, sino que implica un proceso muy complicado, muy complejo, donde intervienen muchos elementos, ¿no? Es verdad, María, como coreógrafa, lo lidera, ¿no? Pero, es decir, reclama, pues, dramaturgos, letristas, ¿cómo se llama? Iluminadores, técnicos de sonido, directores de escena, bailarines, productores, y, en cierta medida, el máster en el que se ha implicado de una manera maravillosa la Universidad Carlos III y su director, o sea, porque está dirigido por Pilar Carrera y María Pajés, es reconocer que la danza es una profesión de profesiones y que la coreografía flamenca en este sentido es una creación de creadores, y con ello lo que queremos es reconocer la labor profesional de los profesionales de la danza. Y el reto fundamentalmente es eso, es decir, que es, si queremos reconocer la cultura, tenemos que reconocer a la gente que hace la cultura. Claro. Es verdad, sí, yo creo que a todos o a muchos de nosotros como consumidores de la cultura muchas veces se nos olvida todo lo que hay detrás de esa expresión cultural ante la que nos enfrentamos, ¿no? En este caso hablamos de danza, pero podríamos hablar de un concierto de música pop, de una obra de teatro, de una ópera, ¿no? Claro que lo que vemos es la representación física de esa expresión cultural, pero detrás hay muchas cosas, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hablamos de ese espectáculo de Entremos en el jardín, que es un solo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pues es ella que se sube y bueno, por arte, despliega su arte divina. Y ya está, ¿no? Y no es así, claro, este es un ejemplo claro de que hay mucho detrás. Sí, la verdad que hay mucho detrás, y además en este caso, que como tú bien decías, era inaugurar el Festival de Peralada en unas circunstancias muy especiales. No ha sido el festival al uso, sino que ha sido un festival sobre todo orientado al streaming. Es decir, que aquí hay una labor creativa que hemos llevado a cabo el Arbillo de preparar, de implicar artistas, donde la poesía tiene un papel fundamental, de adaptarlo a un espacio que era al aire libre, con una duración precisa, y donde queríamos reivindicar y además darle importancia, porque se dedicó a los profesionales de la cultura, además fue el Día de la Cultura, de resaltar todo esto que estamos haciendo y que para nosotros es como una militancia, o sea, se ha convertido, y porque a lo largo de la vida nos ha acompañado. La danza es un gran arte, la danza acoge a tantísimas artes a su alrededor para crearse, que esa complejidad y esa riqueza a veces solo se queda limitada al momento de la espontaneidad de un baile, y en cambio es todo esto que decimos, hay mucho más detrás, y Entremos en el jardín, la dramaturgia que ha hecho el Arbi, toda conectada con la mística laica y religiosa de poetas que van desde Fray Luis de León hasta Ibn Arabi, Rumi, Tagore, poemas del Arbi con el que se cierra la obra, y todo pensado en ese jardín como símbolo que podría representar la naturaleza, nuestro planeta, y la necesidad de cuidarlo, porque en estos momentos que estamos pasando probablemente sea la consecuencia de ese descuido que hemos tenido por lo que más deberíamos de cuidar, que es nuestra propia naturaleza. El Arbi también, bueno, la capacidad de ensamblaje, hablamos de expresiones culturales, en este caso hablamos de danza, pero como nos contaba María, aparece la poesía, y la poesía tiene en este espectáculo un peso fundamental, ¿verdad? Sí, siempre. Yo creo que, es decir, todo nuestro trabajo gira en torno a las posibles tensiones que genera la poesía en su encuentro con la danza. Y son muy compatibles. Entonces, es decir, Entremos en el jardín es un poco, hemos partido del principio que federa la poesía lorquiana, es decir, el principio de libertad y el principio de autoridad,
y el camino machadiano. Entonces es un poco en torno a eso hemos montado un camino reflexivo donde la danza reflexiona caminando de la mano de la poesía de tres místicas, perdón. O sea, la mística cristiana, la mística musulmana, 4. Seguimos sumando. Un toque, la mística judía, Tagore, y nosotros hemos intervenido a poetas que se consideran como poetas laicos y los hemos un poco incorporado e inyectado el espíritu místico. Sería pues Benedetti y ¿quién más? Y Goitisolo. Es decir, que y es un poco pues, todo, porque era necesaria también, es decir, que María, desde ese yo totalmente desnudado de toda interferencia, reflexione el momento actual en que vivimos, que es un momento muy preocupante, claro, donde está en juego nuestra convivencia y nuestra casa común. Por eso el reclamo a la naturaleza. Os pregunto por una de las consecuencias de este tiempo, más práctica, más formal. ¿Hasta qué punto creéis que en el mundo de las artes escénicas, en este caso de la danza, la ausencia de tantos espectadores como antes, la reducción de los aforos, la necesidad de acudir al streaming, a las retransmisiones a través de Internet, puede obligar o puede provocar cambios en la concepción de un espectáculo, de una representación, de una obra, de una creación? A ver, la COVID-19 ha traído muchas cosas en las que ahora es el momento de darle forma y darle solución. Hay un antes y un después, eso lo tenemos claro. Se ha puesto a la vista y se ha descubierto algo que ya sabíamos, pero que normalmente ya estábamos totalmente acostumbrados en una crisis continua. Hablo del mundo de la danza y en la precariedad de nuestro sector. La precariedad y la falta de estructura, la falta de sistema, la falta de crear una profesión digna, porque en un momento que normalmente ya digo que vivimos una crisis continua con la que bandeamos, pero esta ha sido una crisis general. Aquí todo esto se ha puesto al descubierto y hay una necesidad enorme de darle ya soluciones al sector y crear una estructura y un sistema digno. Pero más allá de eso, lo que nosotros siempre estamos reivindicando, y en esto Larbi quizá nos pueda contar un poco más, en esa idea de que como arte escénica y arte viva no se puede enlatar. Yeah. Tenemos que reivindicar el espectador porque forma parte del arte activo. Yeah. Es decir, no existe arte sin espectador. Y arte viva como es la danza necesita de esa presencia. Aparte que a nivel financiero, a nivel económico es insostenible. Nosotros vivimos de lo que también se ingresa en taquilla, por tanto si la taquilla disminuye, y no hay otro sistema, es nuestro sistema. Entonces no queremos renunciar, no debemos renunciar, debemos defender como arte viva que es el teatro y el espectador. Claro, porque voy a decir una obviedad, Larbi, pero la experiencia no es la misma. Digo, para el espectador. Supongo que para el artista tampoco, ¿no? No, a ver, es decir, el teatro contiene algo de sagrado que genera esa energía que al fin y al cabo ha secuestrado el papel del artista, del bailarino, el bailador, el actor, en esa cosa romántica que suben ahí y hacen verguerías, ¿no? Pero, claro, sin esa energía, el espectáculo no es nada. Entonces, pero a ver, son dos cosas diferentes. Y hay que tener cuidado, por encima de todo, defender nuestro modo de vivir. O sea, es decir, los teatros que reclaman gente, que se visten, que se maquillan, que se ponen su perfume y que van al teatro. Y una de las cosas, que además te lo comparto
conecto contigo, es decir, cuando acabó el espectáculo, María me dice, joder, es que no han aplaudido. Ya. Y le salió del alma. Ella sabía que iba a haber poca gente, poca gente, y nosotros hemos trabajado, el gran trabajo que hicimos de reflexión es trabajar para la cámara y desde la posición de la coreografía, señores, es decir, que el que venga con la cámara tiene que saber que está trabajando en un equipo, porque el espectáculo, entremos en el jardín o una oda al tiempo, es de María Pagés, es decir, quien lo ha construido, quien lo ha concebido, es decir, entonces la persona que toma la cámara tiene que trabajar con las personas, con el equipo de María Pagés. Entonces es muy importante, y eso es un poco el reto del futuro. Es decir, o cogemos la cámara y nos hacemos de un trabajo que no es... Claro. Eso es muy importante. Claro. Entonces, yo creo que no son... A ver, nosotros somos defensores de nuestro modo de vivir. El teatro. Porque una chica que tiene 57 años y llega ahí y dice... Joder, es que han aplaudido, ¿eh? Ya. Pero yo no lo oía. Claro. Está en otra cosa, ¿no? Claro. Y luego, si el tiempo, las circunstancias, el futuro exige otras cosas, que no sea en detrimento de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? La experiencia del aplauso, María, para quienes no la hemos vivido, ¿no? Porque no nos dedicamos a subirnos a escenarios, forma parte de la experiencia de un artista, ¿no? Sobre el escenario. Sí, pero bueno, el aplauso, digamos, es como símbolo. En realidad, desde que se levanta el telón... Es más que aplauso. Claro, sí, claro. Desde que se levanta el telón, creo que todos estos, los colegas y compañeros, opinamos lo mismo, que estamos en el escenario, se crea esa tensión, ¿no? Y esa comunicación con el espectador. Desde ahí arriba tú sabes si el público está contigo, si está distraído, si se ha creado... Porque en eso consiste, en esa comunión entre lo que es el escenario y el público, consiste una obra escénica. El arte escénico es ese. Por tanto, sin público, ¿dónde vamos? Y es lo que decía Larry, son dos creaciones diferentes, la audiovisual y la escénica, son diferentes. Si queremos transmitir la escénica en audiovisual, tiene que ser un trabajo totalmente en equipo para reflejar exactamente la obra escénica en un soporte audiovisual. Claro. Incluso a todo esto que se está abriendo, se puede desarrollar incluso más la idea audiovisual como obra escénica. Al final todos vamos a tener que vivir un proceso de adaptación a un nuevo tiempo que nos genera todavía muchas incógnitas. Bueno, voy a dejar dicho, porque ya no tengo más tiempo, que en Los Veranos de la Villa, en Conde Duque, también María Pagés con 7 golpes y un camino, que va a ser una de las próximas actuaciones. Gracias, María, gracias, Larry, ha sido un placer este rato de charla. Muchísimas gracias. Gracias, buenos Pedro. días. Hoy por hoy, Pedro Blanco.